Muy buenas noches a todos. Para mí es un gozo estar aquí para compartir la palabra del Señor y gracias a Dios que nos da esta oportunidad para hablar y leer sobre el Evangelio. Para mí es un privilegio compartir con el hermano Tomás allá en Estados Unidos. También me anima mucho y me da mucho gozo porque tengo que confesar que estoy compartiendo aquí con mi familia, algunos amigos, y eso me anima mucho, y a ustedes también viendo por Instagram, y gracias al Señor por eso. Yo quisiera que leamos en el cuarto evangelio, en el Nuevo Testamento, cuarto libro del Nuevo Testamento, y ese es el Evangelio de Juan. Encontramos a Mateo, Marcos, Lucas y luego encontramos al Evangelio de Juan. También tengo que confesar que en esta cuarentena ha sido provechoso para mí para hacer un estudio sobre este Evangelio de Juan. Y yo solamente en esta noche, en este tiempo que tengo, quisiera que veamos algunas cosas del Evangelio de Juan, sobre el escritor Juan, este apóstol, y también quisiera hablarles quién es Dios y lo que ha hecho Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 11. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí esperando que el Señor bendiga su palabra. Estaba pensando en estos versículos, el comienzo de este evangelio, y a la vez estaba pensando en la escuela dominical con los niños. Ese grupo de niños, y se me viene a la mente Moisés, se me viene a la mente esta niña Betty, Pablo, Bernabé, muchos niños en la escuela dominical. Y siempre que vamos a cantar con ellos, a veces les pedimos que elijan himnos o coros que hablen de la palabra de Dios. Y a veces ellos quieren cantar los libros de la ley. Estos libros que escribió Moisés, el Pentateuco, al comienzo de la Biblia. A veces piden un himno que habla de Jonás, que no le hizo caso a la palabra de Dios, Jonás. Pero de esos himnos, ellos también les gusta cantar un himno que habla que la Biblia es un tesoro, donde dice: yo tengo un gran tesoro, que vale más que el oro, juntos andaremos, mi Biblia y yo. Y esta noche yo quisiera decirte que este libro, la palabra de Dios, la Biblia, es un tesoro. Es la revelación perfecta, completa de Dios para el hombre. La Biblia es un gran tesoro. Es un libro inefable, tan hermoso que no se puede expresar con palabras. Es un libro inerrante, infalible, inmutable, un libro que no cambia, un libro que no tiene error. Este libro, este canon
de 66 libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, verdaderamente es un gran tesoro. Y si en este tesoro buscáramos la perla, buscáramos el diamante, un diamante hermoso, sería este Evangelio de Juan. Si viéramos el centro de este diamante, sería Juan 3:16. Esas palabras que le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso versículo. Posiblemente el versículo más conocido en la palabra de Dios, Juan 3:16. Otra cosa de este Evangelio de Juan es que Juan es conocido como el apóstol del amor, porque Juan en sus escritos, él habla 80 veces sobre el amor. Él también estaba preocupado por la verdad, de tal manera que en este Evangelio habla 25 veces sobre la verdad y 20 veces en las epístolas sobre la verdad, que da un total de 45 veces hablando sobre la verdad, hablando sobre esta palabra, verdad. Y otra cosa que vemos de Juan, que solamente en este Evangelio de Juan habla 100 veces sobre la palabra creer, creer en el Señor. Y si uniéramos estas tres palabras, Él quiere que creamos en la verdad para que tengamos una relación de amor con el Señor. Y yo quiero hacerte una pregunta esta noche. ¿Has creído en el Señor? ¿Tienes una relación de amor íntimo con Dios? Ese es el tema principal de este Evangelio. Creer en Cristo. Creer es confiar. Creer es aceptar. Aceptar que Él es el Salvador. Aceptar que Él murió por ti y por tus pecados. Aceptar y recibir que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario te puede limpiar de tus pecados. Creer que Él al tercer día resucitó. Creer que Él está en el cielo vivo, sentado a la diestra del Padre en el trono de gran verdad, en ese trono de poder y de gloria. Es interesante que este apóstol Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Lo presenta como Dios. Los otros evangelios presentan a Cristo como el Rey. Marcos presenta a Cristo como el siervo. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Pero Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. El 90% de que está escrito en este libro no aparecen en los otros evangelios. No vemos el nacimiento del Señor aquí en este libro. No vemos su bautizo. No vemos la tentación del Señor en este libro. No vemos al Señor cuando Él está orando en Getsemaní. No vemos la ascensión de Cristo al cielo. Verdaderamente este libro es un libro celestial. Muy, muy hermoso. Y yo quisiera que veamos por lo menos 3 cosas. Y de esas 3 cosas quiero comentar otras cosas. Quiero en los minutos que vienen leer otros versículos. Y es interesante que
que Juan empieza hablando, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y estaba meditando esta tarde que solamente en este capítulo Juan menciona al Señor de diferentes nombres. Lo menciona como Jesucristo, lo menciona como el unigénito Hijo, lo menciona como Cristo, lo menciona como el Señor, lo menciona como Jesús, lo menciona como el Cordero. También lo llama el Hijo de Dios y Hijo del Hombre. Pero es muy interesante que en el primer versículo, al comienzo de este hermoso libro de 21 capítulos, lo va a mencionar como el Verbo. Y fíjese que Verbo está con V mayúscula, es un nombre propio. Cristo es el Verbo de Dios. La idea de verbo viene de una palabra griega que significa logos, que es la palabra. Verdaderamente Cristo revela al Padre. Dios se revela mediante Cristo. Y ese fue el propósito de el Hijo venir a este mundo. Revelar al Padre. El Padre y el Hijo uno son. Ellos son coiguales en atributo, en deidad, en gloria. Son coiguales, son perfectos. Así como, para entenderlo mejor, así como nuestras palabras explican nuestros pensamientos a las demás personas, así mismo el Hijo de Dios vino a revelar el pensamiento del Padre. La idea que el hermano Marco cuando estaba orando, el Hijo vino a revelar el pensamiento del Padre. Cristo es el Verbo, el Verbo. Y una de las cosas que dice del Verbo es que en el principio era el Verbo. Lo primero que viene a decir de Cristo es lo va a llamar el Verbo. Pero dice que este Verbo era en el principio. En el principio era el Verbo. Pueden pasar. Buenas. Una de las cosas, lo primero que quiero mencionar es que dice en el principio era el Verbo. En el Lo siento, son cosas que pasan, así es la tecnología. Verdaderamente me hubiera gustado estar juntos en el local, pero gracias al Señor que Él nos permite estos medios para abrir la palabra y anunciar el Evangelio. Como estaba diciendo, en el principio era el Verbo. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿de qué principio está hablando Juan? ¿Cuál es este principio? Es el principio del Génesis, el principio de la creación. Cuando Dios dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí en la creación que con el poder de la palabra de Dios, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Donde Dios creó los mares, donde Dios creó los árboles, con el poder de su palabra creó los universos, los planetas, la hermosura de la naturaleza. Ese es en el principio de la creación, que con sus manos creó al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida, donde creó a la mujer de una costilla de Adán. Ese es en el principio. Pero dice aquí que en el principio era el Verbo. Y nos está dejando ver que Cristo, el Verbo, existía antes
del comienzo de la creación. Y esto nos deja ver que Cristo es eterno. Y esto nos deja ver que Cristo no tuvo un principio. Él es eterno. En el principio era el Verbo. Todo afuera del tiempo, todo afuera de la creación es eterno. Y es lo que Juan nos quiere dejar ver aquí. En el principio era el Verbo. Es lo que se llama la preexistencia de Cristo. Él es eterno. Y una de las cosas que yo quiero mencionarte esta noche, que aquel eterno, aquel que vivía en la eternidad, el eterno Dios, el creador del cielo y la tierra, el omnipotente Dios, omnipresente y omnisciente, vino a este mundo. El eterno se hizo carne, como dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, donde el invisible Dios se hizo visible, donde el Creador entró en la creación, donde el infinito se hizo finito. Es una maravilla, es una gran verdad del Evangelio. Pensar en el Señor, pensar en Dios el Eterno, se hizo carne, se hizo carne. Hay un versículo que dice, hablando del Señor, y podemos pensar que cuando Él se hizo carne y nació ahí en Belén de Judea, en un establo, envuelto en pañales, tan humildemente, dice la palabra de Dios que Él siendo rico se hizo pobre, y para que en su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. Ahí ese bebé recién nacido, dice la palabra de Dios, que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese bebé era Dios, en toda su plenitud, en toda su gloria, en todo su poder, era Dios. Es el Verbo, el Eterno, se hizo carne, con un solo propósito, como dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar al pecador. Y otra cosa que Él dice es que Él vino fue a salvar al pecador. Y es por eso que el Verbo se hace carne. Por eso es que el Verbo desciende del cielo y viene a este mundo en oscuridad, lleno de pecadores inicuos, apartados de Dios, dándole la espalda a Dios. Él viene a este mundo y vivió una vida perfecta sin pecado. Vivió una vida en comunión con el Padre, donde Él se deleitaba en hacer la voluntad del Padre, donde Él fue guiado por el Espíritu Santo. Una vida sin pecado. Una vida donde Él caminó con pecadores, pero no hizo pecado, no se contaminó, no se halló engaño en su boca. Era el Cordero de Dios, el perfecto. Vino a este mundo a salvar. Y es por eso que lo vemos saliendo de Jerusalén, cargando una cruz, subiendo el monte Gólgota, el lugar de la calavera, con un gran peso en su espalda, una cruz, pesado madero. Y vemos en la palabra de Dios el dolor físico que Él padeció y Él sufrió. Vemos donde sus manos y sus pies fueron clavados. Yo me puedo imaginar unos clavos grandes, posiblemente oxidados, traspasando las manos del Señor, el que no había hecho pecado, el perfecto, el Dios encarnado. Traspasaron sus manos
traspasaron sus pies, traspasaron su cabeza con espinas, una corona de espinas. Flagelaron su cuerpo, lo golpearon. Dice la palabra de Dios que lo escupieron. Él, el que colgó en esa cruz, es el que te quiere salvar esta noche. Donde Él te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Amigo, ¿tienes paz en tu corazón? ¿Tú tienes gozo? ¿Buscas la paz en otras cosas exteriores? ¿Buscas el gozo en las cosas que te ofrece este mundo, que son vanidades, que no sirven, que son basura? Solamente Dios te puede dar paz. Solamente Dios te puede perdonar los pecados. Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él se hizo carne para venir a este mundo a morir por ti. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Colgó en esa cruz, no por sus pecados, fueron por mis pecados y por tus pecados. Dice Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero otra cosa que encontramos aquí es que el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. Y esto nos habla de la relación del Hijo con el Padre. Vemos la relación de Dios Hijo y Dios Padre. La relación de amor. Esa relación perfecta en intimidad del Hijo con el Padre. Y podemos ver a la luz de la Escritura que esta relación ha sido desde la eternidad, donde el Padre y el Hijo cara a cara tenían una relación de amor y perfecta. Y una de las cosas que me maravilla y es hermosa en los evangelios y en la palabra de Dios, en la vida del Señor aquí en la tierra, es la comunión y la relación del Padre y el Hijo. Y dice el Salmo 22, hablando del Señor Jesucristo, Salmo 22, 9 dice el Señor, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y podemos ver que desde el nacimiento del Señor, esa comunión del Padre y el Hijo, esa relación, ahí estaba. Podemos ver todo el ministerio y la vida del Señor en comunión con el Padre. Cuando el Señor estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre refiriéndose al Hijo. Qué hermosa comunión, qué hermosa relación. Cada vez que vemos al Señor orando, por ejemplo, en Juan capítulo 17, dice, versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Toda la vida del Señor aquí en la tierra estuvo en oración con el Padre. Eso es relación, eso es comunión. Cuando vemos en Mateo 4 y cuando vemos en
Lucas capítulo 4, cuando el Señor fue tentado, dice que Él estuvo 40 días ayunando, orando, estudiando las Escrituras. Él estaba en relación con el Padre. Y nuevamente quiero hacerte la pregunta, ¿tienes una relación con Dios? Donde tú puedes decirle Padre y donde Él puede decirte Hijo. ¿Tú tienes esa relación de amor íntimo? ¿Eres un hijo de Dios? Porque dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos deja ver muy claro que para ser un hijo de Dios debemos creer en el Señor. Debemos creer en aquel que vino a este mundo. Debemos creer que el Señor murió por mí, que murió por ti. Debemos ir a sus pies, mirarle por fe. Y dice la palabra de Dios que Él te hará un hijo de Dios. Qué gran verdad, amigo. Qué hermosa verdad que encontramos en el Evangelio, donde Él te puede hacer un hijo de Dios. Pero este que estaba en relación perfecta, el Padre y el Hijo, cuando el Señor estuvo en la cruz, cuando Él estaba en ese madero, la Biblia dice que Él estuvo colgado desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Pero desde las 12 hasta las 3 hubo tinieblas. Y el Señor exclamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa palabra también se traduce, ¿por qué me has abandonado? El que tenía una comunión perfecta, esa relación de amor. El Señor en la cruz pudo vivir el desamparo de su Padre, donde ellos estaban cara a cara, pero a causa del pecado el Padre le dio la espalda al Hijo para ampararnos a nosotros. Qué amor la del Señor, qué sufrimiento la de Él. No fue el peso de la cruz, fue el peso de tu pecado y de mi pecado, el pecado de la humanidad que Él cargó en esa cruz. Y Él dijo y exclamó a gran voz, ahí en oscuridad, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que sufrió físicamente y el que sufrió espiritualmente es el que esta noche te está diciendo, cree en mí. El que tiene sus manos abiertas, el que tiene sus manos de salvación esperándote a que tú vayas a Él y creas y le recibas en tu corazón y Él sea tu Salvador personal. Pero otra cosa y con esto termino, es que Él dice, y el Verbo era Dios. El Verbo, el Señor, Jesús está diciendo aquí, Él es Dios. El Verbo era Dios. Y yo quiero mencionarte esta noche que solamente Dios, solamente el Señor puede ofrecerte salvación, vida eterna, perdón de pecados, solamente Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo Dios. Si recuerdan en Lucas capítulo 5, vemos un milagro donde un paralítico fue llevado por 4 hombres a la presencia del Señor. Y el Señor ve la fe de ese paralítico. Y el Señor le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahí dice la palabra de Dios que estaban los escribas y los fariseos cavilando en su mente, pensando, imaginando.
¿quién es este que puede perdonar pecados? Y ellos decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Y estaban diciendo la verdad. Pero lo que ellos no creían es que Jesús era Dios. Jesús perdonó pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Él puede perdonar tus pecados esta noche. ¿Cómo olvidar 3 años? Hace 3 años, cuando después de escuchar el mensaje del Evangelio, después de estar en una reunión como esta, escuchando la palabra de Dios, llegando a mi casa a las 10:30 de la noche, ahí en mi cama, yo reconocí, soy un pecador. Yo reconocí que merecía el infierno, pero también reconocí, Cristo, Dios, aquel que vino a este mundo, murió por mí. Y ahí, con palabras sencillas, le dije, Señor, sálvame. Señor, no soy digno, pero sálvame. Y esa noche, Él me salvó. Tengo la convicción y la certeza de que Él me salvó, porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente el Señor puede salvarte. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en la persona del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No te estamos predicando sobre alguna iglesia, no te estamos predicando religión, no te estamos predicando un bautizo, no te estamos predicando buenas obras, te estamos predicando al Salvador, al Señor Jesucristo, el que vino a este mundo, fue a una cruz, que cargó nuestros pecados, que murió, aquel que dijo consumado es y resucitó al tercer día. El Evangelio es Cristo, la salvación es una persona, el único camino al cielo es una persona y se llama el Señor Jesucristo. Nuestras obras son como una escalera y esa escalera tiene los escalones podridos, no pudiéramos usarlo. Alguien dijo una vez que es mejor tratar de cruzar el mar en un barco de papel que intentar ir al cielo por buenas obras. La Biblia dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, amigo. Hay aproximadamente 150 versículos en el Nuevo Testamento que te dice que tú puedes ir al cielo solamente por fe, confiando en el Señor, arrepintiéndote de tu pecado, abriendo tu corazón. Como dijo Pedro cuando estaba ahogándose en el mar, Señor, sálvame. El Señor te dice, cree en mí y serás salvo. Hubo en Hechos capítulo 16, había un carcelero que encarceló a Pablo y a Silas. Y este carcelero estuvo a punto de la muerte después de un terremoto. Y este carcelero se quería matar, se quería suicidar. Y Pablo y Silas desde lo más profundo de la cárcel le gritó, no te hagas ningún mal. Y este carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, que Pablo y Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y escuchar el Evangelio. Gracias, Padre, por esta gran bendición. Y deseamos, Padre, que tu palabra llegue a los corazones de aquellos que la necesitan.
pensando principalmente en los que no son salvos, en aquellos que necesitan recibir al Señor. Gracias, Padre, que aunque estemos en nuestros hogares, tu palabra se sigue predicando. El Evangelio se sigue predicando y compartiendo a muchas personas en diferentes países. Oramos, Padre, que tú nos sigas guardando de esta pandemia. Oramos, Padre, que tú sigas proveyendo el alimento de cada día. Oro por mi familia, oro por mis amigos. Oramos, Padre, por cada uno que estuvo esta noche escuchando tu palabra por estos medios de YouTube y de Instagram. Por cada persona, Padre, que ha estado escuchando tu palabra. Y principalmente que crean en el Señor, que reciban esta verdad. Como dice allá en Hechos, los que recibieron la palabra. Oramos, Padre, que tú nos sigas ayudando y principalmente que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.